Bueno, ya tenemos aquí a la bella, inteligente y laboriosa Erika Sánchez. Licenciada, buen día, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muy bien. Estamos, gracias a nuestro Dios. Un saludo y un placer estar una vez más con ustedes, aquí los presentes y los que nos acompañan desde sus hogares y de cualquier Su espacio primera participación en este año. en este año 2021, este nuevo inicio que gracias a nuestro Dios pues nos ha dado la oportunidad de llegar, verdaderamente. Bueno, Erika, el tema este de la reducción de los costos laborales de las empresas Así es. es un tema muy interesante porque mucha gente no sabe a ciencia cierta cuál es la situación. Entonces nos gustaría que usted nos aclare un poquito del fase 1, fase 2, fase 3, fase 10, porque esta fase no está en fase. Bueno, hasta ahora, hasta donde yo conozco, solamente tenemos fase 1 y fase 2. Y efectivamente, esto es un punto muy importante que queremos compartir con las empresas porque sabemos que estamos pasando por una situación sumamente difícil y muy en especial en este tiempo donde hay más medidas de control. Ahora mismo tenemos unas medidas de horario más restringidos, el cual es necesario para la empresa tomar una evaluación a nivel financiera, una evaluación a nivel de sus pasivos laborales y no solamente dedicarse al cierre de la misma o enfocarse o acogerse a los fondos que se trabajan de la fase. Sabemos que la fase 1 son aquellos que se pueden acoger aquellas empresas u organizaciones sin fines de lucro que suspenden sus contratos. Sabemos que hace poco el Ministerio de Trabajo hizo una suspensión enorme de un sinnúmero de empresas porque lamentablemente estas empresas no hicieron la renovación de la suspensión de los contratos de trabajo. Eso provocó que muchas personas que contaban con el salario de fase 1 no lo pudieran recibir porque el Ministerio de Trabajo hizo la suspensión, no avisó, la empresa no dio una continuidad a reportar el formulario correspondiente a través del sistema del CIRLA, entonces hizo que a través del Ministerio de Hacienda pues quedaran inactivos. Está en fase 1, pero está inactivo, no califica para el pago. También tenemos lo que son la fase 2, que muy bien se conoce, que es una ayuda directa para la empresa, donde se recibe solamente 5,000 pesos. La empresa no lo recibe directamente el trabajador, pero la empresa puede deducirlo del salario del trabajador. Entonces aquí viene el plus que queremos compartir en el día de hoy. Las empresas pueden de manera consensuada con sus trabajadores acordar una reducción de salario. Es verdad que siempre hemos escuchado que hay un principio general que establece que los salarios no se pueden reducir, pero recordemos que hay un artículo del Código de Trabajo que sí da la posibilidad a la empresa a hacer un consenso de manera consensuada con el trabajador para que su salario pueda ser reducido, llámese sus horas reducidas, llámese las formalidades de los trabajos, las exigencias de los trabajos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la empresa recibe una reducción en sus costos operativos. El trabajador mantiene su trabajo, su ingreso no solamente será en unos 8,500 pesos si la empresa se acoge a suspenderlo. Su ingreso para la empresa no solamente será el pagarle su salario, digamos, este trabajador que gane 25,000 pesos, la empresa tiene la responsabilidad de buscar 20,000 pesos porque el gobierno solo le va a dar 5. Entonces vamos a reajustar porque en este tiempo, en este momento no lo puedo hacer. Y para evitar lo que son las cancelaciones de los trabajadores, porque una empresa es importante. Recordemos que la empresa es la que sostiene no solo a un trabajador, sino a una cantidad indefinida. Una empresa muy bien puede tener 5, 10, 15, 20 y muchas veces las empresas no pueden tomar medidas emocionales, porque si toman la medida a nivel emocional, entonces se hunde ella y se hunden todos los trabajadores. Y si, por ejemplo, el trabajador no está de acuerdo que le bajen, entonces, ¿qué pasaría Si en no ese caso? está de acuerdo el trabajador, no es posible acogerse a ese beneficio que el Código de Trabajo otorga a la empresa. Y recordemos que esa posición
es para que ese trabajador que gana 20,000 no se vaya a su casa con un contrato suspendido con una ayuda de fase 1 del gobierno. Y si el gobierno le quita el fase 1, se va ese trabajador para su casa sin nada, porque la ley le permite a la empresa hacer un contrato de suspensión. Entonces, ¿qué es lo que busca este artículo? ¿Y qué es lo que buscamos nosotros con compartirlo? Que si usted tiene una cantidad determinada de trabajadores y esos trabajadores que son necesarios para mantener la operatividad de la empresa, por lo tanto los ingresos de la empresa, pero ahora mismo con todas las situaciones que se han presentado, vamos a sentarnos a la mesa con estos trabajadores, que son parte, colaboradores, compañeros de trabajo, y vamos a decir, mira, tu sueldo es tanto, pero en este tiempo, permíteme por este tiempo reducirlo a esto. Vamos a reajustar las horas, vamos a reajustar las obligaciones. ¿Eso es legal por las empresas? Claro que es legal, claro que es legal. Y aquí está, el artículo 62, numeral 3 del Código de Trabajo dice, indica que el contrato puede ser modificado por las partes de manera consensuada, reduciendo las jornadas de trabajo y por tanto opera una reducción de los salarios. Pero no es Algo importante. perdón, no, Erika, no es de verbal, sino que tiene que ser por escrito e informado al Claro que ministerio. sí. Tiene que ser por escrito, tiene que ser consensuado, tiene que ser informado al Ministerio de Trabajo y entonces se hacen reajustes de las obligaciones de ese trabajador. Recordemos que hemos hablado aquí del teletrabajo, de la resolución que salió. Entonces una persona que trabaje desde su casa puede tener un beneficio acogido a esta ley. Y es importante señalar que la reducción nunca podrá ser menor a los salarios mínimos establecidos por la ley, porque ahí es donde la ley no permite que al trabajador se le dé un salario por debajo de lo establecido. Erika, a mí se me han acercado muchos empleados de empresas privadas, los que están en fase, que reciben la ayuda del gobierno, y las empresas le comunicaron ahora en diciembre que esa parte no iba dentro de lo que era la regalía, sino que solamente iban a dar las regalías de lo que ellos aportaban. ¿Es legal por parte de las empresas? No entendí la pregunta. O sea, la pregunta es, por ejemplo, si las empresas tú ganas, por ejemplo, 25,000 pesos, el gobierno te da 5,000 pesos porque tú estás en fase 1. Entonces ya te dieron la regalía en base a los 20, no en base al sueldo completo que tú tienes allá en la empresa. Bueno, recordemos que una persona que estuvo suspendida en fase 1 lamentablemente no generó ingreso por parte de la empresa, generó un ingreso por parte del gobierno. Y ese ingreso que generó por parte del gobierno, si ese trabajador solamente generó 3 salarios, 3 meses, entonces sobre la base de esos 3 meses yo lo sumo, digamos 20,000, de 20, 40, 60 dividido entre 12, ese promedio es lo que va a recibir ese trabajador por parte de la empresa. Y el gobierno le entregó un promedio sobre la base de los recibidos en fase 1, no más. Una empresa que haya estado acogida en fase 2, el cual tenía la obligación de pagar su salario completo, incluyendo los 5,000 pesos que el gobierno da. Es decir, si una persona gana esos 20,000 pesos, la empresa paga 15, el gobierno le subsidia 5,000, que va directo al trabajador. Entonces, ¿qué paga la empresa? Sobre la base de los 15,000. No se incluyen los 5,000 que el gobierno le da a ese trabajador, lamentablemente. Es así. Erika maneja al dedillo, ¿verdad?, todas esas informaciones. Es importante resaltar que esto es algo que afecta a todas las personas, a todos los trabajadores, pero también afecta a las empresas. No miremos las empresas y a sus dueños como entes que solamente buscan enriquecerse. Tenemos que entender que la ley debe ser justa y tenemos que entender que aunque hay empresas que sí pueden pagar y hubieron empresas que sí pagaron completamente a sus trabajadores, independientemente de que esos trabajadores no trabajaron y estaban en un estado de suspensión total. Yo conozco de empresas que sí lo hicieron, hay otras que no, pero recuerden que esa empresa necesita tomar una medida para poder subsistir, sostenerse. Si la empresa no toma las medidas para ser factibles y poder sostenerse, entonces se va a caer y ella, no solamente la empresa, no solamente el dueño, los socios, sino todos los colaboradores, todos los trabajadores van a perder la posibilidad de llevar alimentos a su hogar.
Sí, porque hay que reconocer que esta situación del COVID-19 ha traído un problema sanitario y económico. Entonces, muchas empresas no están preparadas para soportar este problema. Entonces, todos trabajadores, colaboradores, los dueños de la empresa que también son trabajadores, ¿verdad? Porque son dueños, pero la mayoría, perdón, la mayoría está en sus empresas. Entonces, todos tenemos que colaborar para que el aparato productivo nacional y comercial también se mantenga activo, Sí, tal como usted está explicando. claro, ahora mismo el presidente ha anunciado que va a hacer unas modificaciones con el fase 2. Y uno se pregunta, ¿qué modificaciones va a dar? Ahora mismo el fase 2 es un beneficio directamente para el trabajador, aunque es un beneficio para la empresa porque, digamos, si yo tengo 5 personas trabajando y le dan estos 5,000 pesos de subsidio, estamos hablando que la empresa se está ahorrando un aproximado de 25,000 pesos mensual. Entonces, es importante señalar que estamos a la espera de ver cuáles son los beneficios adicionales, si le van a dar adicional o le van a quitar los 5,000 pesos a estos trabajadores en este sistema de fase 2. Erika, antes de irnos, me gustaría, porque el presidente anunció una medida a través de Banca Solidaria y Promipyme, en beneficio de las pequeñas empresas, de las microempresas, para que puedan mantenerse. ¿Qué tú piensas de esas medidas? Con estas empresas que no están registradas, ¿qué va a pasar con ellas? Bueno, excelente pregunta más para este tiempo. Lamentablemente escuchamos siempre de estos fondos especiales, estos préstamos a tasas tan factibles, que las empresas, las MIPYMES, no se benefician. Pero recordemos algo, las empresas nunca se van a beneficiar si ellas no están formalizadas. Y quiero resaltar una diferencia, porque se ha establecido en la mente que la formalidad es exclusiva sobre la base de constituirse. Y muchas empresas están constituidas, pero no están formalizadas. Muchas empresas constituidas realizan lo que la ley establece para tener el registro mercantil, para tener tu registro nacional de contribuyente, y ya se olvidan de todo lo que esta empresa, desde el punto de vista legal, necesita mantenerse para tener un estatus de formalidad. Entonces, estos préstamos, estos financiamientos que se le otorgan, estas facilidades que vienen a través de diferentes entidades financieras, es importante señalar que necesitan cumplir con requisitos. Esta empresa necesita presentar su asamblea, presentar su registro mercantil. Y esto debe estar acorde a la actividad de la empresa, acorde a su estado financiero. Entonces, este es el tiempo de todas las empresas que han cerrado su periodo fiscal en el 2020, todas las que cerraron ahora en diciembre, tienen un plazo de 120 días de conformidad a la ley de sociedades para realizar su asamblea ordinaria anual. Un documento que es obligatorio para las empresas, un documento que lo exige inclusive a través de la ley de lavado de activos, que eso es un tema que lo vamos a tratar más adelante aquí, de las consecuencias de las empresas de no realizar su asamblea ordinaria anual. Y es importante señalar que estas asambleas no son simples documentos del cual yo copio, pego mis datos, registro y ya. No, el realizar una asamblea ordinaria anual de una manera irregular le puede provocar sanciones económicas inmensas a los socios, responsabilidades inmensas a los gerentes, hasta penal. Hasta penal, porque ahora mismo la ley de sociedades tiene responsabilidad penal al gerente por una mala práctica. Erika, ya el tiempo se terminó, pero algunas personas me han estado hablando de cómo pueden comunicarse con usted. Oh, pues claro que sí. Betania, recuerda siempre nuestro banner. En Renaissance Consultant estamos para servirle a través de los números 809-566-0225 y el 829-344-4047. Y recuerde que estamos también a través del canal de YouTube Compartiendo con Erika, que yo espero que en este 2021 podamos llenarlo de contenido. Así es. Erika, muchísimas gracias. Excelente exposición comenzando el año. Gracias a nuestro Dios. Ahora hacemos una pausa y regresamos.